día vamos a ver un tema muy interesante que me preocupa mucho por la realidad que veo que la iglesia está viviendo. Pero vamos a orar antes de empezar. Padre Celestial, Señor, ruego tu guía, tu dirección en esta hora porque este tema es un tema importante, Señor. Tú sabes, Señor, y conoces la realidad, conoces la situación por la que la iglesia está pasando, la iglesia de hoy. No solo aquí, sino en muchos lugares. Y Padre, necesitamos, Señor, que tú traigas, Señor, entendimiento a los creyentes de hoy, empezando por esta iglesia, para que nos ayude, Señor, a levantar nuestros ojos, como decía el Señor Jesús. Los campos están blancos, están listos para la siega, pero hay que levantar la mirada, Señor, quitarla de aquellas cosas que nos están distrayendo, Señor, para que podamos, bendito Dios, extender el reino tuyo en este mundo. Padre, pedimos tu dirección en esta hora y que tú tengas control de los pensamientos, de cualquier situación en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay una foto. Gracias. Una fotito allí. Y ahí está Ian, cuando estaba más chiquitito. ¿Ah? Bueno, esa es una iglesia en... ¿cómo se llama el lugar? Se me olvidó. Si me ayuda mi hijo, mi esposo. Kankakee. Kankakee. Lo dijo mejor Judy. Bueno, ahí, esa es la iglesia. Fuimos con un pastor un domingo en la tarde para atender una reunión con hispanos, que era un grupo chico, creo que lo mencioné aquí, pero aquí está la foto. Y cuando llegamos allí, obviamente, yo sabía que el grupo hispano obviamente iba a ser pequeño, pero cuando entramos ahí y veo el lugar, como lo están viendo ustedes ahora, yo me pregunté, ok, los hispanos deben ser pocos, pero los anglos, ¿cuántos serán? Me surgió la pregunta al ver ese lugar tan hermoso, ¿no? Que quisiéramos algo así, ¿no es cierto?, para nosotros. Y resulta que el pastor me dice así, su respuesta me agarró de sorpresa, me dice, ¿antes o después de la pandemia? Y me dice algo así como, bueno, antes 50 y después 30. Entonces cuando yo escucho la respuesta y vuelvo a ver el lugar, dije, ¿qué pasó aquí? O sea, esto está triste. Pero ese lugar, que también quisiéramos tenerlo para nosotros, bueno, es una capilla que está al lado. O sea, tienen esos dos lugares y está casi vacío. Y ahí es cuando surge una serie de preguntas en mi mente. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó que esto seguramente en un momento estuvo pero casi lleno y ahora está así? Y obviamente que da tristeza ver una situación de ese tipo. Y eso me lleva a pensar en lo que pasó en Europa. ¿Ya? Hay un artículo que leí sobre el nominalismo en Europa. El artículo se titula Cristianismo nominal. ¿Ya? Es un fenómeno típicamente europeo. Y lo primero es que él define en este artículo el cristianismo nominal de la siguiente manera. Nominalidad quiere decir miembros de la iglesia y personas también no afiliadas que se identifican como cristianos, ¿no es cierto? Que están en contradicción, aunque se identifican como cristianos, están en contradicción con los principios básicos de ser cristiano. O sea, dicen ser cristianos, pero tienen principios de vida que contradicen los principios de la palabra de Dios, pero dicen ser cristianos. Entonces, respecto, por ejemplo, a qué es convertirse en cristiano, tienen su idea.
que no va de acuerdo con lo que la Biblia dice, a la fe, a las creencias, a la participación en la iglesia y vida diaria. Y dicen ser cristianos, pero contradicen todas estas cosas. Entonces, la pregunta, ¿qué piensa usted a qué se debe esta realidad? ¿Qué factor o qué factores han llevado a la iglesia a esta condición en Europa? ¿De qué manera se explica lo que ha sucedido con la iglesia en Europa y lo que está sucediendo con la iglesia en Estados Unidos? Como dijo el presidente de un seminario aquí, me dijo, bueno, lo que mantiene de alguna manera a la iglesia en términos generales como creciendo en un sentido, todavía viva en Estados Unidos son los hispanos. Pero la iglesia anglo ha ido decreciendo. Esa es la realidad. Entonces uno se pregunta, ¿qué son los factores que hacen que esto ocurra? ¿A qué se debe que en Europa, cuando fue una fuerza misionera, hoy día es un campo misionero? O sea, y algunos, seguramente ustedes saben que en Europa hay iglesias que se venden por montones, iglesias protestantes, evangélicas, cristianas. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que hay una respuesta que no es tan complicada, no es tan difícil. Y aquí voy a leer esta es una versión, esta es una versión de Mateo 28, 19, 20. Y aquí vamos a ir explicándonos qué fue lo que pasó allá y qué es lo que puede ocurrir aquí, que no solamente va a ocurrir aquí, sino que la preocupación es que si no cambiamos ciertas cosas, lo mismo va a ocurrir en Latinoamérica. Entonces, esta es una versión, como dice ahí, nueva versión contemporánea, traducida conforme a la vida práctica de los creyentes y las iglesias de nuestro tiempo. ¿Ya? No es que exactamente esta versión es real, existe, ¿no? Es una versión que se escribió pensando en cómo es el creyente de hoy. Dice, si están de acuerdo, vayan y hagan cristianos a todos los que puedan, bautizándolos de acuerdo a la enseñanza de la denominación, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las doctrinas de la Biblia de acuerdo a la posición de la denominación, para que tengan mucho conocimiento y yo estaré con ustedes cuando ustedes me lo permitan. ¿Hay una diferencia con Mateo 28, 19, 20? Pero esto refleja de alguna manera la realidad de los cristianos de hoy. Entonces, ¿dónde está la clave? Hacer discípulos es la clave de una iglesia que crece. Eso es la respuesta, eso es la clave. Parece obvio, pero no, hermano, no es tan obvio. Y aquí lo vamos a ver. Mire, por ejemplo, Mateo capítulo 9 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A estos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Y también Lucas 10, que dice, después de estas cosas, designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de toda la ciudad, de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El primer pasaje está hablando acerca de los 12. El segundo pasaje está hablando acerca de los 70. Y miren,
le dice el Señor allí, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero también los envió. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos y muchos de nosotros podemos pensar que nuestra única responsabilidad en cuanto a ser discípulos tiene que ver solamente con orar. Pero el Señor le dijo a ellos, a los 12, rueguen al Señor que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies es demasiada y los obreros son muy pocos. Necesitamos más obreros para ir a la mies que está lista. Y la mies quiere decir la cosecha. Mire, nosotros fuimos varias veces al sur de Chile, que es que fue creado por Dios, no fue creado por los chilenos, que es muy hermoso. La creación de Dios es hermosa. Él es el autor de todo esto, no nosotros. Fuimos al sur de Chile y varias veces íbamos en verano. Entonces hay una parte en la carretera, la autopista, donde se ven los campos de trigo ya cosechados o algunos todavía por cosechar. ¿Y saben cómo se ven los campos? Blancos. Es un color beige, pero muy clarito. Entonces uno lo ve blanco. Pero en otra ocasión fuimos a mediados del año, que era invierno en Chile, y pasamos por la misma parte ahí, por el mismo lugar, y yo quedé impresionado, porque el trigo en ese momento todavía estaba verde, pero era un verde intensísimo. Y yo nunca había visto el trigo así. Y cuando yo vi eso, me acordé de este pasaje y dije, qué impresionante. Porque para una persona que está habituada y conoce eso, cuando ve el trigo que todavía no está listo para la cosecha, es obvio por el color, es un color verde. Y cuando está listo para la cosecha, también es obvio, no tiene que decirle, está listo. No, mira, está blanco. O sea, la diferencia es bien grande, ¿no? El contraste. Entonces, sin embargo, para nosotros los creyentes, no es tan evidente. No es tan evidente que allá afuera los campos están listos para la cosecha. ¿Por qué digo? Porque la mayoría de las iglesias estamos encerrados en nuestras cuatro paredes, viviendo una vida cómoda. Entonces, hermanos, el Señor no solamente le dice rueguen, porque ellos se hubiesen quedado ahí en la situación cómoda, ¿no? Ok, Señor, vamos a orar. Señor, envía. Pero después le dice, ahora vayan. No solamente rueguen, sino que vayan. Entonces, y no solamente lo hace con los 12, porque a los 70 también les dice en el versículo 2, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero también dice que los envió. Entonces, la responsabilidad de la iglesia de hoy no solamente es orar. Yo conozco iglesias que dicen iglesia misionera, tanto, tanto, tanto. Y probablemente iglesia misionera porque el pastor le gustan las misiones. Pero cuando uno habla con el creyente, ¿no?, de esa iglesia, ese miembro de esa iglesia, el título está bonito, pero la realidad es muy distinta. Entonces, no solamente orar, rogar, sino que también ir. Ese era el mandato del Señor Jesús. Ahora, bueno, y en el versículo 3 otra vez le dice, id. Ahora, y esa ya la respondí. Ahora, miren lo que dice este versículo que lo conocemos bastante nosotros. Es bien conocido. Pero vamos a ver unos detalles en este texto que, como digo, nos va a ir ayudando a entender por qué la iglesia ha caído en el estado que está, por qué pasó en Europa lo que pasó. Y esto nos va a ayudar a entender qué es lo que tenemos que cambiar. Y no solamente que tenemos que cambiar
en términos de el grupo. No, en términos de mí, en términos de usted. ¿Qué es lo que usted en su vida hoy Dios le está diciendo? ¿Qué es lo que yo quiero que tú cambies? Entonces, dice ahí, el Señor Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el mandato del Señor, un mandato importante, porque era un mandato que el Señor Jesús dio antes de ascender a los cielos. Por lo tanto, lo último que dijo el Señor Jesús es sumamente importante. Y aquí vamos a descubrir algo. Hermano, la mayoría de las traducciones de la Biblia traducen Mateo 28, 19 como id. ¿Ya? Como lo acabamos de ver. Pero el verbo usado allí en el original más bien quiere decir habiendo oído o mientras van, no id. Por lo tanto, entendiendo el texto como mientras van, hagan discípulos. Si se entiende el versículo 19 como un solo mandamiento, mientras van, hagan discípulos, en lugar de dos mandamientos. Ir primero y luego hagan discípulos. Miren, y ahí está la pregunta, ¿cómo cambia esto nuestra manera de ver estas palabras de Jesús, este mandato? ¿Qué deberíamos cambiar en nuestra vida? Y aquí hay un detalle importante. Porque el Señor Jesús no está exactamente diciendo ahí, la traducción en el original, o el texto en el original, no es id y después hagan, sino dice, mientras van, hagan discípulos. Entonces, así como nosotros lo conocemos, nosotros entendemos este mandamiento en dos partes. La primera parte es id, y la segunda parte es hagan. Entonces, si yo lo veo de esa manera, es interesante. Pero ¿qué ocurre en nuestro, vamos a decir, proceso mental de este texto? Nosotros primero estamos pensando en, bueno, todavía estoy decidiendo cuándo ir. Todavía estoy pensando cuándo doy el primer paso. Ya cuando dé el primer paso, ya pasamos al segundo paso. Así, eso está en la mente de los creyentes. Pero en realidad Jesús está diciendo, mientras van, hagan. O sea, ya, en este momento, ustedes deben estar haciendo discípulos. Entonces la pregunta aquí no es, ¿cuándo vas a empezar a hacer discípulos? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿de quién estás haciendo discípulos ahora? Y ese, hermano querido, yo entiendo que en nuestra mente, de alguna manera, y entiendo, me explico el porqué, pero está instalado en nuestra mente esa idea de que, no, yo no, creo que yo no soy la persona llamada a hacer esta tarea, este trabajo. Yo creo que es el pastor, no sé, los líderes, la hermana o el hermano encargado de evangelismo. Ellos ven ese asunto. Y ahí cuando me digan, ahí en lo que yo puedo colaborar, pero no, la realidad no es esa. La realidad es muy distinta, porque esta idea, hermano, está instalada en la mayoría de los creyentes en la iglesia. Porque por alguna razón, el mismo liderazgo, la forma de enseñar la palabra, ha instalado esta idea en la gente. Pero no es así. Esa nunca era la idea del Señor Jesús. Ese no era el plan del Señor Jesús. El plan del Señor Jesús es, ustedes son discípulos que hacen discípulos. Esa es la idea. Y otra cosa importante también. Entonces, es un solo mandamiento, hermanos, que nos desafía a decir, Señor, hoy
hoy tengo que empezar a ser discípulo de Jesús, no de mi persona, de Jesús. Segundo, dice allí, enseñándoles que guarden. Y esa palabrita en ese versículo quiere decir, guarden, esterein, que quiere decir obedecer. Pero obedecer continuamente órdenes o mantener mandamientos, continuamente. Y esa es una, hermano querido. Y aquí vemos otra diferencia. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer nuestras observaciones en cuanto al catolicismo y al católico, porque va a misa cada domingo. Y cuando va a misa, como que la persona cuando entra al lugar, experimenta una especie de transformación. Entra a un, no sé, a una dimensión espiritual. Pero cuando sale del lugar, vuelve a su normalidad. Nosotros podemos decir eso, ¿no es cierto? Porque es una realidad. Pero ¿qué pasa con nosotros? Sinceramente, ¿qué pasa con la iglesia de hoy? ¿No será que nos vemos más o menos iguales? ¿Que vamos a la iglesia el domingo? ¿No es cierto? Hay una diferencia, obviamente, pero igual no nos damos cuenta cómo nos vemos, cómo la gente nos puede ver de afuera, como personas que van ahí, pero vivo mi vida, como dijo Frank Sinatra, a mi manera. Triste canción. Triste, triste, triste canción. A mi manera. No, porque un discípulo, algo que identifica a un verdadero cristiano, a un hijo de Dios, ¿sabe cuál es? La obediencia. ¿A algunos? No. Jesús dijo, enseñándoles todas las cosas que os mando. Todas. No es algo que yo decido. No es algo que yo filtro según mis intereses y mi conveniencia. No. Entonces, guarden es eso. Obedecer continuamente esas órdenes. Entonces, en términos prácticos, ¿cuál será la diferencia, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre enseñar a obedecer todo lo que Jesús mandó a enseñar lo que Él mandó? Hay una diferencia en enseñar a obedecer todo lo que Jesús mandó a solo enseñar lo que Jesús mandó. Y siendo bien franco y honesto y sincero con ustedes, la iglesia de hoy ha caído en un modelo donde solamente enseñamos lo que Jesús mandó y somos expertos en el conocimiento. Pero en cuanto a la obediencia, no es un patrón instalado en los creyentes de hoy. Y eso nos va llevando a Europa y explicándonos qué pasó allí. Porque obvio, ¿en qué se enfocaron? En enseñar, en transmitir conocimiento, pero no en enseñar a obedecer. Que hay una gran diferencia. Entonces, enseñar a obedecer a solo enseñar. Hay una diferencia. Ahora, pero eso es lo que somos mandados a hacer, discípulos. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Y es hacer discípulos. Enseñarles a obedecer. Ir, no solamente orar. Entonces, eso es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de cada persona que hoy día está en este lugar y dice, yo soy cristiano. Yo creo en Cristo, como Jesús como mi Señor y Salvador. Ok, estamos de acuerdo. Ahora, entonces su responsabilidad es hacer discípulos.
Pero aquí nos metemos en un problemita. ¿Sabe cuál es el problema? Porque el primer desafío para nosotros, y empezando por mí, porque así, cuando tuve que entender lo que la palabra realmente nos enseña, lo que Jesús realmente nos enseña en todo su mensaje, yo dije, aquí hay un gran problema. El primer gran desafío para ser discípulos, el primer gran desafío es, hay que ser discípulos. Y ahí está el problema. Ahí está nuestro gran problema. ¿Por qué dice usted? ¿Por qué usted está diciendo que es un gran problema? Porque es muy diferente, hermano. Es muy diferente. Como digo, el creyente del primer, segundo y tercer siglo es muy diferente al creyente de hoy. Hay una gran diferencia. Por eso el primer desafío para nosotros hoy, que es interesante, porque parece como algo extraño. Lo que para el creyente del primer, segundo y tercer siglo era algo normal, natural. Para nosotros se nos ha hecho medio raro. ¿Por qué? Porque la iglesia ha caído en un estado y una condición que nos ha alejado sutilmente nos ha alejado del modelo que el Señor Jesús estableció y quería que cada persona que se convirtiera en un seguidor de Él viviera de esa manera. Entonces, mire, desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva mía, porque mi perspectiva, mi punto de vista, no tiene ningún peso, 0 peso, nada. Lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, un discípulo, desde la perspectiva bíblica, un discípulo es un cristiano, o un cristiano es un discípulo. Esa es la perspectiva bíblica. Entonces, no existe eso de, sí, yo soy cristiano, pero todavía no me convierto en discípulo. Eso desde la perspectiva bíblica no existe. Esa separación, esas categorías. No es que yo todavía no tomo un discipulado, por eso todavía no soy discípulo. No, si usted va a la palabra de Dios y usted adquiere el entendimiento desde la palabra de Dios, esa separación no existe. Entonces, no hay dos categorías, es una sola identidad. Por ejemplo, Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ahí estaba Pablo y Bernabé, se congregaron allí todo un año con ellos, ahí en la iglesia, en Antioquía. Y enseñaron a mucha gente. Y mire lo que dice. Hechos 11:26 dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa gente que estaba ahí, esos que les empezaron a llamar cristianos, ¿cómo se veían ellos a sí mismos? Como el cristiano que va a la iglesia el día domingo, se sienta, canta, escucha y después se va a la casa y sigue viviendo más o menos igual. No. Ellos cuando se miraban al espejo, se veían como un discípulo de Jesús. O sea, yo sigo a Jesús, yo quiero vivir como Jesús, yo quiero imitar su vida, yo quiero vivir de acuerdo a lo que Él enseñó. Eso es lo que había en la mente de ellos. No es lo que hay en la mente de los creyentes de hoy. Y yo no estoy hablando hablando de ustedes. No, esta es la realidad que, hermanos, usted está en Chile, va a México, aquí en Estados Unidos, donde vaya, va a confirmar que esta es una realidad. Entonces, pero ellos, hasta ese momento, todos se veían como discípulos. Entonces, ¿qué es un discípulo? La palabra discípulo significa aprendiz, pero eso no nos dice mucho. Un discípulo, por ejemplo, hermano, sigue a Jesús, pero sigue a Jesús incondicionalmente. Sin condiciones. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que cualquiera pues de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí hay un detalle aquí que faltó. Que dice Mateo 10:37, que debería estar ahí, pero no está ahí. Dice, y Mateo 10:37 lo dice de esta manera, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces Jesús no está diciendo, yo quiero que ustedes aborrezcan, vayan a su casa y díganle a su mamá, a su esposa, a su hijo, los aborrezco porque yo... No. Está diciendo que la lealtad, en primer lugar, para una persona que dice ser un cristiano, o sea, un discípulo, un seguidor de Jesús, que su primera lealtad siempre está puesta en Jesús, en Dios, siempre. Amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia, pero por sobre ese amor está mi amor a Jesús. Y estoy dispuesto a seguirlo, cueste lo que cueste. Eso es. Entonces, un discípulo, porque para poder ser discípulo, primero tengo que ser un discípulo. ¿Y cuál es una de las cosas que identifican a un discípulo? Es una persona que está dispuesto. Porque el Señor, mire el ejemplo que pone. ¿Podemos ver el contraste? O sea, el contraste que el Señor Jesús pone es, por decirlo así, los amores más fuertes, los vínculos más fuertes que uno puede tener. Y el Señor nos está diciendo a esos vínculos más fuertes, diciéndonos, yo tengo que estar por sobre eso. ¿Está dispuesto? No, porque a mí me llama la atención, porque el Señor Jesús iba caminando y ahí venía la gente siguiéndolo. Y el Señor dice, no, ya sé para dónde va la cosa con esta gente. Y Él dice que se da vuelta y le dice, mire, vamos a ser francos. ¿Ustedes están dispuestos a seguirme? Pero estas son las condiciones. ¿Están dispuestos? Entonces, esa es una cosa importante. Segundo, hermano, da fruto. Mateo 13:8 dice, 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra, y esta es la parábola del sembrador, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esta parábola la vimos en el grupo de los días miércoles. Que hermano, como dijo el Señor Jesús, si usted no entiende esta parábola, no va a entender las demás. ¿Y qué es lo que uno observa? Que la mayoría de los creyentes no entienden esta parábola. Y estoy hablando de líderes que son conocidos por tener una buena línea doctrinal, y uno escucha su predicación en base a este pasaje y uno dice, no entiende la parábola. Y hermano, ¿usted se ha perdido entender esta parábola por no haber ido a los estudios de los miércoles? Porque esta parábola es clave. Y no solo esta, porque cuando uno entiende esta, empieza a entender la parábola de las minas, la parábola de los talentos, porque todas tienen un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Hermano, así como la semilla, que es la palabra de Dios, cuando cae en la buena tierra, siempre da fruto. Cuando cae en otros terrenos, nunca va a dar fruto. Parece que da fruto, pero al final no da fruto. Entonces, lo que el Señor Jesús está enseñando allí en esa parábola y en estas otras es que un discípulo siempre da fruto. No existe eso. No, yo soy cristiano. Yo hice la oración del pecador. Yo un día me convertí y su vida sigue exactamente igual. No hay ningún cambio. Eso no existe desde la perspectiva del Señor Jesús. Porque ahora da fruto a 60, a 30 o a 100. No importa. Siempre da fruto. Entonces, y da fruto no solo el fruto del Espíritu Santo, que está ahí en Gálatas, sino también en ganar a otros para Cristo. ¿Por qué es tan importante eso, hermano? Porque yo no puedo dar lo que no tengo.
Y si no estoy dando, es porque no tengo. Entonces, porque nunca ha vivido la experiencia del nuevo nacimiento. Si yo he vivido la experiencia del nuevo nacimiento, yo entiendo la necesidad de los demás. Porque así como yo un día lo necesité y Dios y el Señor Jesús hizo un cambio en mi vida, yo también veo que esa es la necesidad de los que están a mi alrededor. Y inevitablemente quiero compartir eso que ha sido mi experiencia. Entonces esa es una segunda cosa. Da fruto. La tercera es obediente a su palabra. Entonces, sigue a Jesús, no sigue al pastor Ricardo Fredes, no sigue a la Iglesia Cristiana Unida, no sigue estos pastores que salen en internet que son expertos en... No sigue a nada de eso, nadie. Una vez aprendí esto, hermanos, mire, aprendí esto. Había un hermano que tuvo un impacto en cuanto al crecimiento de la iglesia en Estados Unidos. Y se vendieron sus libros y todo eso. Y yo empecé a leer sus libros y me encantaba su visión y todo eso. Pero en el proceso el Señor me dijo algo así como, cuidado, porque está teniendo éxito, pero sigue siendo un hombre común y corriente. Y de repente esos hombres que uno sigue, a veces se pueden desviar. Y ahí arrastran a mucha gente. Y aprendí, hermanos, que la única persona a quien yo le debo obediencia y estar dispuesto a seguirle es solamente al Señor Jesús y a Dios. A nadie más. No importa que el pastor sea, pero qué experto en la palabra. Lo puedo escuchar, me puede edificar, pero de ahí a ser un seguidor incondicional, hermano, nunca, jamás. Entonces, lo tercero es obediente a su palabra. Mire lo que dice Juan, discípulo del Señor Jesús. Lo tenía claro. Él dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos? Dice Juan. ¿Ah? ¿Cómo yo sé que yo conozco? ¿Cómo yo sé que Él conoce a Él, al Señor Jesús, a Dios? ¿Cómo yo sé que le conocemos? ¿Cómo puede una persona decir, no, si yo conozco a Dios? No, si yo conozco a Jesús. Bueno, Juan dice que un argumento de peso, una evidencia clara de lo que tú estás diciendo con tus palabras es si guardamos sus mandamientos. ¿El qué dice? Yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos. ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice ahí? Ay, Juan. Te pusiste duro con nosotros, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo. El tal es mentiroso y dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿no? Su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces un discípulo, hermanos, es eso. Sigue a Jesús, solo a Jesús, a nadie más, incondicionalmente. Da fruto. Da fruto. Y es obediente a su palabra. Y mire, vamos a hacer una comparación, definiendo nuestra identidad. ¿Qué es un cristiano? Bueno, un creyente y un discípulo. Definición contemporánea de un creyente, contrastándola con definición bíblica de un discípulo. Un creyente cree en Jesús, ¿no es cierto? Eso es lo que todos los cristianos hoy día dicen. Sí, yo creo en Jesús. Un discípulo vive como y para Jesús. Es una diferencia. Su enfoque es futuro. En el creyente, su enfoque es futuro, esperando la vida eterna. El Señor un día va a venir y vamos a pasar la vida. No, el discípulo, su enfoque es presente, viviendo hoy
en el reino, bajo los principios del reino. Y involucrado para extender el reino de su Dios, obviamente. También se siente satisfecho con la salvación, el creyente. Pero el discípulo quiere que otros sean salvos y parte del reino. El creyente tiene conocimiento de la palabra de Dios. El discípulo vive la palabra de Dios. El creyente, la palabra de Dios impacta su intelecto. El discípulo, la palabra de Dios impacta su vida. El creyente le ofrece a Dios su servicio. Señor, ¿qué quiere que haga para ti? ¿Ah? Mira, qué buena persona soy. Vengo a ofrecerte mis servicios. No, el discípulo es un instrumento al servicio de Dios. A lo que Dios quiere. Señor, ahí estoy. Como dijo Isaías, heme aquí. Envíame a mí. El creyente vive luchando por crecer. El discípulo se reproduce, se multiplica. El creyente sabe que orar es importante. El discípulo vive una vida de oración. El creyente espera que los perdidos vengan a él. El discípulo, él va por los perdidos. El creyente, su característica principal es la conveniencia. Pero el discípulo, su característica principal es la obediencia. Y aquí voy a poner un ejemplo para terminar. Proverbios 25:21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Qué es lo que nosotros normalmente hacemos en situaciones así? Cuando tenemos personas que nos aborrecen, nos tratan mal, nos hacen la vida difícil. ¿Qué hacemos? La verdad. ¿Cómo? No lo entiendo, ¿cómo? Orar por ellos y perdonar. Nos alejamos, no le hablamos, lo miramos feos. Si se nos da la oportunidad de hacerle sentir nuestro malestar, nuestro rechazo, se lo hacemos sentir. ¿Sí o no? Ahora, si yo soy un discípulo de Jesús, ¿qué es lo que yo debiera hacer? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios aquí? ¿Que eso es lo que debo hacer? Que nosotros seamos diferentes que ellos, ¿no? Que les demostremos que tenemos amor hacia ellos. Vencer con el bien el mal. Eso hace un discípulo. Entonces, ¿qué debiéramos hacer nosotros en obediencia a lo que el pasaje nos está enseñando aquí? ¿Por qué pongo esto como un ejemplo? Hermano, este es un ejemplo bien sencillo que nos muestra la realidad del creyente de hoy. No vivimos como discípulos. Y eso es lo que se supone que somos, discípulos de Jesús. Y eso, hermano, como dijo en una clase que estaba tomando mi esposa en una universidad ahí en Chile, una capacitación, era profesor de historia, quien era cristiano, y la única creyente ahí era mi esposa. Esto se estaba hablando de la historia, ¿no?, universal, y ahí él estaba hablando de acerca del cristianismo, cómo creció tanto el primer, segundo y tercer siglo. Y la pregunta fue, ¿qué pasó con el cristianismo que dejó de crecer exponencialmente como venía creciendo? Y ahí mi esposa tenía clara la película, los otros yo creo que no tenían ni idea, los demás estudiantes. Y mi esposa dice, y ella dice, porque dejaron de hacer discípulos. Y el profesor dijo, sin ser cristiano, dijo, exacto. Esa es la realidad, hermano. Eso es la historia. Y eso nos explica por qué la iglesia en Europa casi desapareció.
¿Por qué? Porque dejaron de hacer discípulos. Y ese es mi corazón. Hermanos, nosotros, esta iglesia, debe marcar la diferencia. En esta ciudad debe marcar la diferencia. Debe ser conocida esta iglesia porque son discípulos de Jesús. Eso, hermano, no solamente va a animar y desafiar a otros creyentes y otras iglesias, sino que también a esas personas que no conocen de Cristo van a ver una tremenda diferencia. Van a decir, lo que veo en sus vidas no me suena a religión. Es algo diferente. Y quiero saber de eso. Así que el Señor nos guíe a poder ser verdaderos discípulos de Jesús. Oremos. Señor, tú nos desafías. Tú, Señor, nos hablas. Pero porque Dios, tú como un padre, cuando, Señor, tiene que hablar con el Hijo, es porque lo ama, porque quiere lo mejor para su vida. Señor, tú quieres usarnos como iglesia. Tú quieres hacer de nosotros un instrumento especial. Señor, tú quieres permitirnos vivir una aventura, Señor, donde podamos ver tu mano obrando en medio nuestro, donde podamos ver, Dios, tu mano obrando y guiando nuestras vidas. Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos. Tú quieres, Señor, hacer un impacto, pero lo único, Señor, o lo que necesitamos, Dios, para que así sea, Señor, es poder vivir como discípulos del Señor Jesús. Obedientes a tu palabra, siguiéndole a Él, solo a Él, incondicionalmente. Y, Señor, estar dispuesto a ser usados para llevar fruto, para tu gloria, para tu honra. Gracias, bendito Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bueno, y para terminar, como dice el apóstol Pablo, que es lo que necesitamos para esta semana y todos los días, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros y mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Gracias, Dios, por este tiempo como congregación, como iglesia, como familia, de haber participado y disfrutado de este tiempo, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana de Dios y cada familia representada aquí, porque todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.